Hola, buenas tardes. Es un gusto recibirles en una nueva ocasión en nuestro espacio semanal de Hablemos de Enfermería. Soy la periodista Priscila Fernández y en compañía del equipo de producción de la Unidad de Comunicaciones les agradecemos profundamente por su compañía durante esta tarde. El pasado 5 de mayo, el mundo se unió para conmemorar el Día Internacional de la Partería Profesional, una memorable fecha que fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas y que se celebra desde 1992 con el ánimo de valorar, reconocer y destacar la función que las matronas han desempeñado en la salud de las madres, niños, familias y comunidad en general. Según datos, la Organización Mundial de la Salud, varias agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han reconocido que las matronas son la clave para lograr reducir el número de muertes y discapacidades de madres y recién nacidos en todo el mundo. Las matronas multiplican por 16 la inversión realizada, por lo que el efecto dominó en la mejora de los resultados sanitarios es significativo. Por su parte, la historia de la enfermería obstétrica en Costa Rica dio sus primeros pasos en 1899. Desde ese entonces, los frutos han rendido en temas de descensos de mortalidad materno-infantil y la mejora en la calidad de la atención de la mujer y sus familias. Se evidenció con su constante evolución. Gracias a este hecho también se fortaleció y marcó una ardua diferenciación en la atención de los partos en hogares y en los hospitales San Juan de Dios y Maternidad Carit a través del aumento de partos hospitalarios, donde Enfermería Obstétrica fue quien se encargó de liderar ese servicio. Asimismo, años después, pero en 1975, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica también marca un hito importante en la historia de la enfermería obstétrica con la creación del Comité de la Salud de la Mujer y Perinatología, el cual vela por la atención que brindan los profesionales en enfermería, ginecobstetricia y perinatal del país. Pero para conversar más sobre el legado que ha tenido esta especialidad, hoy nuestro espacio habilita sus cámaras y micrófonos para escuchar el testimonio de 3 destacados rostros de la enfermería obstétrica que han dejado más que un legado en el avance y evolución de su historia. Por eso hoy les presentamos el reportaje titulado 3 historias de oro en la línea del tiempo de la enfermería obstétrica en Costa Rica, contado en voz de las doctoras Aide Gómez Cascante, Miriam Esquivel Blanco y Griselda Ugalde Salazar, todas expresidentas de nuestra corporación y orgullosamente enfermeras obstetras. Conózcalas a continuación. Y este programa especial de Hablemos de Enfermería lo iniciamos con una de las precursoras de la enfermería obstetra en nuestro país. Les hablo de la doctora Aide Gómez Cascante, quien hoy nos recibe en la comodidad de su casa. Doña Aide, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gran placer que nos reciba por primera vez. Y sobre todo para hablar del tema que más la apasiona a usted, como es la enfermería obstetra en este Día Internacional de la Partería Profesional como tal. Bienvenida a Hablemos de Enfermería, ¿cómo está? Bien, por dicha, gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de lo que me apasiona. Totalmente, y de eso no tenemos duda porque usted es una persona con una trayectoria impecable y bueno, que sé que más de uno se la desea porque usted, por dicha, ha podido fusionar su vocación con el amor que le tiene a la enfermería y en este caso la enfermería obstétrica. Primero que todo, comentémosle a las personas cómo inicia su interés por ser enfermera obstetra. Bueno, parte de la enfermería
que me gustó mucho desde que comencé a estudiar enfermería fue la atención de las madres, de mujeres embarazadas y a los niños. Me daba cuenta de lo que ocurría en las casas, los partos en los hogares, mujeres que morían por consecuencia del embarazo o del parto, y los niños también que morían al nacer o antes de nacer. Entonces pensé que era una especialidad en enfermería que tenía que ver con todo el quehacer del ser humano. Sí, indudablemente, bueno, eso fue lo que la llevó hasta el año 1947, cuando usted ya se gradúa de la Escuela de Enfermería del Colegio de Médicos, en ese momento de Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, cuando obtiene este título como tal. Coméntenos un poco, bueno, cómo era la enfermería en ese entonces, doña Aide, cómo fue esa evolución inicialmente de la enfermería hasta llegar a la especialidad como tal. Sí, bueno, la enfermería en Costa Rica comenzó, primero formaron obstétricas, no eran enfermeras. Luego se creó la escuela de enfermería y entonces ya había la oportunidad de que la que estudiaba enfermería podía especializarse en obstetricia. Era la única especialidad que había para la enfermería. Por supuesto. Entonces, ya era casi como una meta que todas, lo único que podíamos elegir, ¿verdad? Pero a mí en particular me motivó mucho la obstetricia precisamente por la índole del quehacer de la obstétrica. Había mucha mortalidad materna, uno oía con mucha frecuencia que se murió algunas de parto, que murió el chiquito al nacer, que se le murió el chiquito antes de nacer. Y todo eso fue también como más motivador, ¿verdad? Para la carrera de enfermería, ejercer una especialidad que estaba siendo reconocida como especialidad, pero que todavía no estaba, apenas comenzaba a perfilarse la separación, es decir, la conveniencia de que la enfermera se especializara en obstetricia. Porque, como le decía antes, primero fueran obstétricas, después si querían estudiar en enfermería, o si también estudiaban enfermería y querían ser obstétricas, seguían los cursos de obstetricia. Pero esa posibilidad de hacer algo más, ¿verdad? De trabajar en una especialidad que tiene que ver con la vida humana, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y doña Aide, bueno, obviamente la enfermería obstetra ha tenido pues muchísima evolución. Sin embargo, nos llama la atención que usted nos cuente cómo era ese rol y cómo era ese rol de la enfermera y en cuanto a la atención que le brindaban a la mujer, también al niño en su momento, ¿verdad? ¿Cómo eran también las necesidades que ustedes tenían en su momento? Cuéntenos un poco más a detalle cómo lo recuerda usted. Bueno, yo recuerdo que la obstetricia era vista como ¿qué? Una profesión muy propia de las mujeres. No se pensaba, por ejemplo, en la formación, todavía ni siquiera había varones en la carrera de enfermería, ¿verdad? Entonces siempre se fue vista como una especialidad de las mujeres y después que tenía que ver con la familia, con la comunidad. Entonces era una población que demandaba mucha intervención de las enfermeras y que además cubría una población muy amplia, ¿verdad? Porque eran las mujeres no tenían, ¿cómo le diría? Es decir, no tenían muchos recursos, como no había promoción de parto hospitalario, los partos eran en el hogar y la mayoría de las obstétricas atendían los partos en el hogar, algunas que ejercían
privado, las que trabajaban con el Ministerio de Salud, que trabajaban en las comunidades rurales, en algunos, no eran todos, no cubría todo el país, pero había centros de salud que se llamaban unidades sanitarias, y ahí se daba una consulta prenatal y las enfermeras obstétricas tenían que atender la consulta prenatal, dar consulta periódica. Fue una época también de mucha transformación en el Ministerio de Salud. No se llamaba ministerio, se llamaba la Secretaría de Salubridad, pero entonces, como la mayor necesidad estaba en la prevención de la mortalidad materna y de mortalidad infantil, entonces la enfermería obstétrica tenía un papel muy importante, demandaba mucho la atención de enfermeras obstétricas, y eso me vinculó a mí tanto, pues, digamos, con el quehacer del Ministerio de Salud como con el quehacer de los hospitales, que eran muy pocos los privados, ¿verdad? Pero ya comenzamos entonces a normar para establecer patrones de tratamiento y de control del embarazo, el parto, y fue una época de mucha actividad con respecto a la atención de las madres y de los niños. Muchísimas gracias, doña Aide. Para nosotros es un placer poder atesorar, vuelvo a decir, atesorar de verdad estas historias, y sé que para la comunidad de enfermería todavía más, porque como yo decía fuera de cámaras, ustedes son como una biblioteca, ¿verdad? Andante, pero más que eso son personas que a través de su vocación llevan mucho amor a la población. Así que muchísimas gracias una vez más. Mucho gusto, y muchas gracias también por el tiempo que ustedes me han dedicado. Así es, muy amable. Nosotros continuamos con Hablemos de Enfermería en este especial dedicado al Día Internacional de la Partera Profesional. Gracias. En un momento regresamos con más de su programa Hablemos de Enfermería. La salud no es un juego. No se deje engañar con cursos que le prometen ser profesional en cuestión de horas. El Colegio de Enfermeras es la entidad oficial que controla y acredita el ejercicio de enfermería. No caiga en el juego ni deje que otros experimenten con su salud y la de sus seres queridos. Denuncie al 2519-6805. Cuidarse para cuidar. La salud no es un juego. No se deje engañar con cursos que le prometen ser profesional en cuestión de horas. El Colegio de Enfermeras es la entidad oficial que controla y acredita el ejercicio de enfermería. No caiga en el juego ni deje que otros experimenten con su salud y la de sus seres queridos. Denuncie al 2519-6805. Por favor, no le diga a una mamá en periodo de lactancia que se ve cansada. Eso ella lo sabe. Mejor dígale que está haciendo un excelente trabajo por su bebé, por ella y por el mundo. Eso tal vez no lo sabía. La salud no es un juego.
No se deje engañar con cursos que le prometen ser profesional en cuestión de horas. El Colegio de Enfermeras es la entidad oficial que controla y acredita el ejercicio de enfermería. No caiga en el juego ni deje que otros experimenten con su salud y la de sus seres queridos. Denuncia al 2519-6805. Gracias por continuar con nosotros en Hablemos de Enfermería. Y seguimos en nuestro programa Hablemos de Enfermería, hoy trayéndoles este reportaje especial del Día Internacional de la Partería Profesional, y en esta ocasión cambiamos de escenario porque, como ustedes pueden ver a mi espalda, nos encontramos en el cálido hogar de la doctora Miriam Esquivel Blanco, otro de los rostros memorables de la enfermería obstétrica en Costa Rica, y hoy nos abre las puertas de su hogar para conversar con nosotros sobre este legado histórico que estamos hoy reuniendo en la línea de tiempo. Doctora Miriam, qué placer volvernos a ver. Decíamos fuera de cámaras que hace un par de años nos vimos y bueno, hoy nuevamente nos abre las puertas de su hogar. Qué placer para Hablemos de Enfermería tenerla en nuestras cámaras. Bienvenida. Muchas gracias, encantada. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de la evolución también de la enfermería obstétrica, y qué mejor manera de hacerlo con alguien que ha tenido vasta trayectoria. Para los que, apenas se incorporan a nuestra transmisión, doña Miriam fue vocal 2 en 1961 a 1963 y presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en el periodo de 1981 a 1983, entre un montón de datos más que los vamos a ir dando a lo largo del programa. Pero bueno, doña Miriam, empecemos por lo más importante. ¿A partir de cuándo surgió la enfermería obstétrica en Costa Rica y cuál ha sido a grandes rasgos su evolución? Bueno, es muy interesante ver que fue en 1889. Figúrese que en esa época los partos eran atendidos por personas que no estaban capacitadas, por empíricas. Y viene un médico graduado de Europa, el doctor Carlos Durán. No había escuela de medicina en ese tiempo en Costa Rica. Y el doctor Carlos Durán le preocupa ver tanta mujer que moría del parto, ya fuera por infecciones, por hemorragias, porque eran atendidas por empíricas. Entonces, en 1889, él se dirige a la Facultad de Medicina, el actual Colegio de Médicos de hoy día, y les dice y les propone que por qué no forman obstétricas, como él había visto en Europa, porque le parece que de esa forma pueden ellos poco a poco ir bajando la mortalidad. A todos les parece muy bien, y entonces en 1900 se abre el primer curso de obstétrica. No había ningún requisito para entrar, simplemente que la señora o la señorita le gustara y quería estudiar. ¿Y a dónde iban a aprender? Bueno, en el Hospital San Juan de Dios. Pero ¿qué pasaba? Que ahí solo medicina y obstetricia, solo medicina y cirugía era lo que se aplicaba. Entonces abre una sala para que fuera maternidad, y ahí comienza el primer curso de obstétrica dado por los médicos. Resulta que con el poco tiempo van viendo que ellas las mandaban, unas se quedaban en San Juan de Dios y otras las mandaban a las cabeceras de provincia. Ahí ellas iban a atender en el hogar a las señoras. Yo tuve la oportunidad de conocer una de estas señoras ya muy aventada, y nos decía que se quedaban 8 días en la casa de la parturienta, porque ellas, además de tener el parto, atendían al esposo, hacían la comida, atendían a los chiquitos. Era una cosa, especial, ¿verdad? Que hoy día obviamente no se ve eso, pero ese fue el inicio. Dio tan buenos resultados que el doctor Adolfo Carit, en 1913, aquí en San José, compra un terreno y forma lo que hoy en día es la maternidad Carit. Claro. Sí, él no se llamaba así, se llamaba un hogar para atender partos. Y pone como requisito que en ese lugar se iban a formar las obstétricas. Bueno, llegó a ser la maternidad Carit que conocemos hoy en día.
Eso fue en 1913. Ahora, otra cosa importante es cómo es que ahora son enfermeras y obstétricas, si eran solo obstétricas. Resulta que dio tan buen resultado el programa de la obstétrica que los médicos proponen en 1917 formar además enfermeras, que eso sí, estudiaran 2 años de enfermería dado por ellos y 1 año de obstetricia. Entonces por mucho tiempo salían graduadas enfermeras y obstétricas. Eso fue una gran ventaja, porque poco fueron ya yendo a los demás lugares donde ya había hospitales, además iban al campo. Y entonces otra cosa muy curiosa es que en estos lugares, que los centros de salud que estaban a cargo del Ministerio de Salud, había maternidades adjuntas. Es decir, la obstétrica se vivía prácticamente ahí y atendía partos en esos lugares. Así fue como poco a poco se fue formando eso. Obviamente, enfermería evolucionó mucho, puede esperar, ¿verdad? Doña Miriam, ha sido un placer que nos haya atendido desde su hogar y le agradecemos mucho por no solo su legado en esta profesión, sino por ese amor, por esa vocación y humanismo que usted nos ha relatado a través de sus hechos profesionales. Así que le agradecemos mucho y esperamos tenerla en una futura ocasión con nosotros. Con mucho gusto, y gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Gracias. Nosotros continuamos con más de Hablemos de Enfermería. Y continuamos con este programa especial dedicado al Día Internacional de la Partera Profesional, y en este momento me encuentro con la magíster Griselda Ugalde Salazar, quien tiene 52 años de ser enfermera obstetra y quien hoy está aquí con nosotros para dar testimonio de toda esta trayectoria profesional que bueno, hoy nos viene a compartir a todo el público de la enfermería profesional. Doña Griselda, un placer, un rostro de la enfermería obstetra que es muy querido en el gremio, y pues estamos muy contentos también de tener su testimonio. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo primero quiero hacer un grito de júbilo, ojalá pudiera gritar más como gritan en Guanacaste, porque el 5 de mayo es un día simbólico que a nivel internacional todos los países de América Latina, de Europa y del norte están celebrando las diferentes denominaciones que hay de enfermería, en el Costa Rica enfermería obstétrica, en otros lugares matronas, obstetrices, midway. Entonces es un grupo muy fuerte que ha llegado a hacer un cambio muy importante en lo que es el desarrollo humano, en su contribución a un mundo mejor, a un mundo de respeto, de derechos humanos. Entonces hoy con mucho gusto vamos a expresar lo que sentimos después de haber escuchado a las compañeras que me antecedieron, que son de la parte histórica y fundamental, donde dio un gran paso adelante la enfermería obstétrica en el país, que hoy la denominamos enfermería profesional en ginecología, obstetricia y perinatología, porque los campos que le corresponden desarrollarse en este momento son muy amplios para que esté inserta. Y a partir de 1980 en Costa Rica y en América Latina surge un movimiento muy importante con Caldeiro Barcia, médico ginecobstetra uruguayo, que él fue el que creó el CLAP, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, donde se impulsó un abordaje a la atención a la mujer en el embarazo, parto, posparto y al recién nacido, que con nuevas innovaciones se empezó a hacer control de las dinámicas uterinas. Por citar una de ellas, la valoración de la auscultación del bienestar fetal a través de un simple fetoscopio o una corneta de Pinar y posteriormente un Doppler, y ahora pues tenemos todos los monitores. También algo muy importante que surge es en las conferencias de Beguín y Cairo, donde se saca adelante en la reunión de población con la lucha por nuevos términos, que es la salud reproductiva, la salud sexual, los derechos reproductivos y sexuales,
¿Qué marcan eso? Marcan un enfoque muy importante en espacios diferentes, por ejemplo, en el aborto, la lactancia materna, y no solo el embarazo, el parto y el recién nacido, las infecciones de transmisión sexual, la prevención del cáncer cervicuterino, etcétera. Son 20 componentes, y también en los componentes de la sexualidad y la sexualidad vista como ese desarrollo de la persona, ese vivir, y no solo enfatizada en el coito como muchas veces se ha tratado. Y los derechos reproductivos y sexuales que le dan a la mujer la potestad debidamente informada de una autodeterminación y de una autonomía. Y eso, enfermería obstétrica, se trasluce en una serie de experiencias que hemos tenido, como por ejemplo el modelo que se creó de atención calificada a la mujer, la familia, se introduce el término familia gestante, y un hecho importante es que el hombre va a formar parte de la salud reproductiva, que fue ignorado mucho tiempo pensando que como no tenía útero, no tenía salud reproductiva, lo cual es una aberración. Y también entonces se pensó en una atención respetuosa, con una gestión humanizada, y incorporar los aspectos de interculturalidad que se ven en el modelo, y ahora estamos haciendo manuales y estamos haciendo lineamientos para ellos. Yéndonos en esta línea más actual, doña Griselda, para usted, ¿qué cambios son los que deben de hacerse en la enfermería obstétrica al establecerse precisamente los programas de salud sexual y reproductiva, como usted bien nos lo menciona anteriormente? Yo pienso que debe ser una gestora y un gestor muy importante en la innovación que se debe dar, no solo en los servicios de salud, sino en los escenarios que se tienen, el escenario familiar, comunitario, laboral, educativo, pero también el del ambiente humano, para el desarrollo sustentable y sostenido. Entonces ya se rompen las barreras de salir de solo los hospitales, solo de las maternidades, donde van a haber innovaciones fundamentales, que va a ser un cambio radical en el enfoque tradicional y medicalizado que se tenía de esa atención, a un enfoque de construcción social de la salud. Y esos grandes avances van a repercutir en la formación, que tendrá que tener innovaciones, en el gremio, también en la parte humana de las personas, de esa sociedad tan diferenciada y tan variada, y con muchas desigualdades e inequidades, y también tiene que hacerlo con el gremio. Queremos agradecer a cada una de nuestras destacables invitadas por compartir todas estas historias legendarias que se atesorarán por siempre en la evolución de la enfermería obstétrica nacional. De igual forma, desde nuestra corporación reiteramos nuestro mensaje de felicitación a los más de 1000 profesionales de enfermería obstétrica de nuestro país por su entregado ejercicio profesional que sustenta la abnegación y calidad de la atención de la partería en pro de la producción de familias y comunidades más sanas y felices en todo el mundo. A ustedes, muchas gracias por su atención. Les invitamos a seguir pendientes de nuestras plataformas digitales, donde diariamente les publicamos información sobre todos nuestros servicios. Esta ha sido una producción especial de parte de la Junta Directiva y la Unidad de Comunicación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, a cargo del ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en redes sociales y Priscila Fernández en la parte periodística. Feliz tarde, los esperamos la próxima semana aquí en su programa Hablemos de Enfermería. Hasta pronto.